Muy buenas tardes, saludando desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Diego Jiménez y por favor, sígase cuidando. Mire, le aseguro que también tanto usted como yo ya estamos viendo cada vez más que, bueno, se está acentuando en jóvenes, se está acentuando en la población más joven, pero también me dio mucho gusto ver el día de ayer que ahí en el Centro de Alto Rendimiento, pues bastantes chavos formados, es decir, cumpliendo con esa obligación. Oiga, es que ya no es si quiere o no, tenemos la obligación como ciudadanos de vacunarnos. Tenemos que ir a vacunarnos. No dejen de vacunarse. Si alguien anda rezagado o de que ya fue la segunda dosis y no le tocó, vaya a vacunarse, por favor. El día de hoy tendremos un gran invitado, me refiero al maestro Braulio García Martínez, director del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial de la máxima casa de estudios, y que me encanta ese nombre porque ya sabe usted que en ciencia luego traemos unos nombres bien largotes. Este se llama El Cuate, el centro universitario se llama El Cuate, es más, ad hoc quedó, perfectamente quedó. Ahorita en un momento más estaremos platicando ya con el maestro. No se olvide que en la página del Coposit, en el inicio, está una sección de convocatorias abiertas y eventos del Facebook del Coposit, donde podrá encontrar todos los programas de apoyo vigentes. Hay muchísimos. Ya lo sabe, escríbanos a través del Facebook en Magnética FM XHAW de 107.1 MHz, juvenilmente clásica, ya lo sabe. Y también yo le quiero invitar para que ponga usted en la agenda. Tenemos un sinfín de actividades verdaderamente ahorita en Coposit, bueno, en colaboración con distintas instituciones y universidades. Le quiero invitar de parte del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mejor conocido como el INPI, le invitan al taller Lo Nuevo es lo de Hoy. Descubre cómo saber si tu invento ya existe. ¿Cuándo será esto? El próximo 16 de agosto en punto de las 10 de la mañana. Es una sesión en línea a través de la plataforma Blue Jeans. No se le olvide. También le quiero recordar que, bueno, sigue abierta la convocatoria. Habrá una sesión informativa a través de la plataforma Blue Jeans sobre cómo estudiar una maestría en el Reino Unido con una beca Chevening. Entonces, esto va a ser el 18 de agosto en punto de las 18 horas. No se le olviden, ya sabe, a través de las redes sociales del Coposit. Y por último, bueno, pues en el marco de estas actividades, en el marco de estas talleres y actividades que tenemos con el INPI, pues también el 17 de agosto, es decir, después del primer taller que habrá de si ya sabes si tu invención existe o no, habrá un taller que se llama Tu invento en un clic. Conoce cómo solicitar en línea una patente. Esto también en colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Va a ser en punto de las 10 horas, el 16 de agosto. Llévese el combo completo. Haga el curso, haga el taller del día 16, luego el del día 17. Váyase a la sesión informativa y le recuerdo, como yo le venía diciendo en días anteriores, el próximo miércoles en punto de las 12 del día, tenemos la voz de los expertos, la gran mesa de diálogo con dos especialistas en infectología y medicina interna, con el doctor Javier Araujo y el doctor Pedro Torres, con el tema mitos y realidades de los tratamientos contra la COVID-19. Y usted podrá preguntar si sí es cierto eso de que me tomo esto, si me paro de cabeza, si me tomo el clorito, si todas esas cuestiones, pues ya usted las puede aclarar aquí en esta voz de los expertos el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Ya lo sabe, a través del Facebook Live y YouTube del Coposit. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Braulio García. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Saludos a todos y todas. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues a mí me gustaría arrancar, hoy vamos a platicar de un tema interesantísimo que es un gran proyecto que hizo el Cuate de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre las agendas regionales de innovación. Sin embargo, me gustaría que contextualizáramos un poquito, maestro, ¿qué es el Cuate? ¿Qué hace el Cuate? Porque digo, suena, luego van a decir, ay, como que es de Chabelo, ¿qué le hace? Este Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial, ¿qué es lo que hace? Bueno, hacemos muchas cosas, pero yo creo que lo podríamos definir básicamente en una, que es la difusión del conocimiento y la aplicación del conocimiento. Sería perfecto. Básicamente decir, lo podríamos dividir en diferentes actividades, pero centrados básicamente en cómo transferir conocimiento a las necesidades de la empresa. Es decir, tratar de resolver necesidades muy puntuales y resolver problemas muy específicos. Eso es lo que hacemos el Cuate. Debo aclarar, somos un apéndice, es decir, pertenecemos a la División de Vinculación Universitaria, que ese es un espectro.
todavía mucho más grande que nosotros. Somos parte de la división de vinculación y conjuntamente con la división de vinculación desarrollamos este tipo de proyectos. Digamos que nos gusta meternos en cosas que podrían parecer complejas, pero que a partir del conocimiento o de la aplicación del conocimiento se pueden resolver con cierta facilidad o con cierta practicidad. Perfecto, perfecto. Y que bueno, precisamente la pandemia ha sido claro ejemplo de cómo la ciencia, el conocimiento, la aplicación, usted lo acaba de decir perfectamente, la aplicación del conocimiento, pues está resolviendo todos estos problemas en el contexto de la pandemia, ¿no? Y que bueno, precisamente hablando de un gran proyecto que bueno, yo creo que como dicen por ahí si no fue la rifa del tigre, fue un proyecto titánico, el cual usted como director y pues también como responsable de este gran proyecto que fueron las agendas de innovación para las regiones. Yo quisiera contextualizar a nuestro auditorio, que bueno, nuestro hermoso San Luis Potosí, pues está constituido o se divide en 4 regiones: la región altiplano, la región centro, donde estamos nosotros aquí en San Luis Potosí, la región media, precioso lugar que tiene, por ejemplo, la media luna, y la región huasteca, que es bellísima, maestro, ¿no? Entonces, bueno, platicando de este gran proyecto, pues primero arrancar, ¿no? ¿De dónde nace la idea o de dónde emana el hecho de que se requieren agendas de innovación? Y bueno, pues también partir del hecho de que es una agenda de innovación, ¿no? Bueno, para empezar, una agenda de innovación es una cartera que establece cierta política pública, que eso es importante, en la cual se definen y perfilan cuáles son las actividades donde enfocar las baterías, no tan solo de la parte gubernamental, sino cuáles son, conformando primero lo que conocemos como la triple hélice: el gobierno, la academia y la empresa, definiendo ciertas actividades. A esta famosa triple hélice le tendríamos que sumar 2 elementos más. El primero, que es la parte social. Es decir, hay que reconocer que toda acción económica, toda acción de ciencia o de economía, finalmente va a impactar sobre una sociedad. Claro. Y el segundo elemento es el medio ambiente, que va muy ligado no tan solo al uso sustentable de los recursos, sino hacia dónde tendríamos que dirigir ciertas tendencias. Entonces, esa famosa pentahélice es lo que tendríamos como tal. Y las agendas de innovación las podríamos enfocar básicamente en algunos elementos básicos. Primero, nos permite focalizar inversiones de carácter regional, que sean enfocados al desarrollo, algo bien importante, basado en el conocimiento. Es decir, sí existe la parte económica, sí existe una parte muy puntual de la economía, pero que a lo mejor, si no lo estamos desarrollando basado en el conocimiento, en el desarrollo del conocimiento, entonces no tendría mucho sentido de ser desde el punto de vista para qué queremos la ciencia. Es decir, esa parte es importante. Segundo, es de que nos permite definir las regiones con sus ventajas y sus desventajas, claro, así como sus potenciales de desarrollo. Pareciera muy simple en términos metodológicos. De repente diría uno, bueno, pues ¿qué pasa si corremos un FODA? Y aquí tenemos una solución. Bueno, sí se corre, pero no es solamente eso. Es decir, hay que correr mucha parte metodológica, así que le dedicamos un pequeño bloque a la parte metodológica. Después tendríamos que definir dónde está la innovación tecnológica como una innovación creada para la práctica. Y esto es importante porque pudiéramos encontrar elementos que están fundamentados en la ciencia básica, en la ciencia dura, en la ciencia de frontera, que son elementos que tal vez en su oportunidad, cuando son concebidos actualmente, pudieran parecer cosas raras, pero a la larga se ha demostrado que han funcionado. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando yo ingresé a la universidad, me invitaron a formar parte de un equipo de investigación en el Instituto de Física. Curiosamente, siendo economista, estaba trabajando con físicos y estaban trabajando algo que era muy interesante, que eran materiales biomoleculables autoensamblables y miméticos. ¡Ay, madre mía! Así es, no tan complejo que pudiera ser, pero de repente veo uno y me explicaban, me decían a los investigadores en aquel tiempo, es que nosotros podemos crear una
un elemento, un nanotúbulo que puede servir para la medicina, que lo podemos decorar con ciertas proteínas. Y a partir de esas ciertas proteínas, cuando estas proteínas son identificadas en un ambiente químico, es decir, en el organismo, abren esa cápsula y disparan el medicamento. Y dices, wow, pero eso lo decíamos hace 20 años. Hace 20 años ya andaban en esas cosas que hoy día lo vemos muy común. Creo que la práctica más común la podremos encontrar en las insulinas. Que encuentras insulinas que pues primero las de acción prolongada, que son programables finalmente, y luego después las que detectan o reaccionan bajo ciertos elementos. Entonces es muy curioso que lo que yo veía hace 20 años, me tocó verlo en un proceso en desarrollo apenas. En desarrollo. En pizarrón vamos, ¿no? Exactamente, pero aquí lo importante de esta parte es que lo vas a aplicar en la etapa de desarrollo que está el conocimiento. Es decir, si vas a hacer ciencia frontera o ciencia básica, a lo mejor no lo vas a ver tan plasmable. Lo que te estoy platicando hace 20 años era ciencia básica y abstracta. Sí, o sea, apenas en concepto, en idea. En idea. Wow. Y era un proyecto muy interesante que estaban manejando junto, si mal no me equivoco, con el Cinvestav y con la Universidad de Sonora. Cosas así muy Ahí está la hélice, precisamente. Sí, y ahora lo que vemos es esto, pero aquellos elementos que podríamos decir son emergentes y que pueden incrustarse en la práctica. Entonces, cuando tienes esos elementos, entonces ese es otro de los componentes importantes que compone una agenda de innovación. Correcto. Y tercero es que tienes que involucrar siguiente sería que tienes que involucrar a los grupos que participan. Esto funciona sí y solo sí los actores. Hay gente. Tienes actores, tienes un usuario que está dispuesto a asumir la tecnología, pero que además ese usuario tal vez esté en condiciones de invertirle recursos. Y no forzosamente estaríamos hablando de recursos monetarios. Ya nos meteremos un poco más en esa parte. Y por último, esto te genera evidencias. Entonces, cuando tienes esa parte muy concentrada de que es una agenda, yo te diría, compone eso. Eso es lo que compone una agenda de innovación. Ahora, para llevarla a la práctica en San Luis Potosí, de acuerdo te doy el antecedente. En el año 2014 se desarrollaron, no tan solo en San Luis, sino a nivel estatal, un número importante de las agendas de innovación. Algunas las desarrollaron, si mal no me equivoco, como 4 o 5 grupos que intervinieron en ello en diferentes regiones. En el caso de San Luis Potosí fue desarrollada por la compañía Indra, que es un instituto español que tiene sus oficinas, si mal no me equivoco, en el distrito 22 en la ciudad de Barcelona. Que es no falla. que es una ciudad que como ejemplo de ciudad del conocimiento es un fenómeno muy peculiar, porque tienes innovación en algo que se está repoblando, en lo que era la antigua zona industrial de Barcelona. Pero bueno, en el año 2014 se desarrollaron esas agendas y definieron una cartera prioritaria de proyectos. Correcto. Un pequeño inconveniente, tiene su lógica cómo se desarrolla esa agenda, pero también tiene una particularidad. Nuestro bello estado, como lo mencionabas hace un momento, se divide en 4 regiones. Así es. Si nos vamos a concentración de población, aproximadamente poquito más del 50%, se encuentra concentrado en la zona conurbana. Así es. La zona conurbada, que si le sumamos Villa de Reyes, si le sumamos Mezquitic, Santa María, Tierra Nueva, Arriaga y parece de estas Soledad, Zaragoza. Así es. Si le sumamos esos famosos 10 municipios periféricos, estaríamos concentrando casi el 70% de la población. ¿Está el estado? El resto es Huasteca y zona altiplano, media y algunas, yo diría todavía, yo el altiplano me atrevería a dividirlo en 2, porque no es la misma la vocación que tiene, digamos, el polo que está en Salinas a lo que vemos hacia Matehuala. Absolutamente. Dentro de una misma región, pero con diferente vocación. Pero bueno, primero, dada la concentración de población. Segundo,
prácticamente el 90% del Producto Interno Bruto se concentra en la zona. Deme oportunidad, maestro. Vamos rapidísimo a un corte. Estamos platicando con el maestro Braulio García Martínez, director del CUATE de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Volvemos. Regreso en Composite Radio, que aquí, bueno, vienen entrampados con la plática que me ganaba el corte, hombre. Pero bueno, encantados. Ya sabe, cuidado de andar texteando a la hora de manejar. Buen provecho a todos los que están ahorita ya a la hora de la comida, a la hora de la papa, o los que anden ahí en el carro, en la oficina. Buen provecho para todos y aguas a la hora de andar prohibido utilizar el celular a la hora de venir manejando. Y bueno, como le venía platicando, estamos bien entrampados aquí con la plática sobre el proyecto de las agendas regionales con el maestro Braulio García Martínez, director del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial de la máxima casa de estudios. Un saludo, chavos, ya vamos a entrar, ya van a entrar el próximo lunes a clases, maestro, ya entra las actividades. Por favor, pues a seguirlos cuidando, las actividades siguen, pues creo que su mayoría de manera virtual y son talleres o cosas prácticas, pues lleven su cubrebocas, su gel antibacterial, la sana distancia y a seguirnos cuidando. Y bueno, pues maestro, entrando en este proyecto tan importante como son las agendas de innovación, ¿cómo se hizo? Es decir, la metodología, ¿cómo se desarrolló? Pues algo tan complejo, porque usted decía, tan solo en las regiones es distinto, la concentración poblacional también, pero tiene que intervenir la gente, que es uno de los elementos, ¿no? ¿Cuál fue esta metodología que llevaron? Mira, desde la propia convocatoria del proyecto se proponía que se realizara bajo la metodología RIS-3. Y me dirás, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es más? Sí, de inicio. RI y triple S. Sí, las tres, porque lleva 3 S traducidas del inglés al español. Ya. Que sería una estrategia regional, Regional Intelligence, de investigación, innovación y especialización inteligente. Es decir, tienes que reconocer que hay regiones que las tienes que tienen que tener cierto nivel de integración, pero se tienen que especializar. Es decir, no es nada más lo que yo creo que puede ser, sino hay que salir. Y esta metodología desarrollada por la Unión Europea tiene más o menos un camino a seguir. La ruta metodológica que se siguió es la primera, que es el análisis del contexto socioeconómico y potencial de innovación en las regiones. Esto, como primer producto de esta investigación, nos dio un libro, el cual está disponible, que yo lo recuerdo, si quisiera hacer el símil muy coloquialmente, diría que es como que el libro actualizado de Geografía Económica de San Luis Potosí, enfoque de innovación. Así que si lo quisiéramos ver como un libro de texto, yo lo recomendaría ampliamente. Es básicamente un compendio de información. Después, una vez que tenemos toda esta parte, paralelo a eso, se construye una estructura de gobernanza. Eso es bien importante. Y la gobernanza está determinada primero por los actores de ciencia e innovación en el Estado. Digamos que y entendiendo esa parte de los actores, se construye un consejo técnico consultivo a nivel estatal. Y después nos vamos por regiones. Y empezamos a trabajar en las 4 regiones del estado. Si te hace un momento el caso específico de Matehuala, porque el altiplano lo dividimos en 2, incluso aprovechando la propia infraestructura de la universidad. Así es, porque tienen el Coara en la región altiplano y Salinas y Río Verde. Río Verde, Valles y Tamazunchale. Y los de Huasteca Norte y Huasteca Sur. Un fuerte abrazo para todos por allá. Así es. Y luego, una vez que construimos, que trabajamos con que construimos comités regionales con los actores, ojo, los de la triple hélice, entendiendo los 2 elementos que habíamos dicho anteriormente, construimos comités regionales y con ellos trabajamos para construir una visión. Es decir, tomas esos actores para construir una visión de la región y le apoyas en todo lo que investigaste, más una serie de entrevistas a profundidad, bastantes visitas de campo, recorrimos el estado, tuve oportunidad de recorrer el estado. Lo bueno de estos proyectos, lo bonito, ¿no? Que te permite conocer todo el estado. Claro. Y luego después, una vez que recorres y que tienes toda esta parte, con ese grupo identificas primero una visión, después los sectores prioritarios, y por último empiezas a definir una cartera de proyectos
que lo acompañes con un mapa de ruta y con diferentes planes de acción. Finalmente tienes que integrar la agenda con diferentes mecanismos de evaluación y seguimiento. Es importante que te mencione que dentro de este desarrollo metodológico tenemos varios productos que originalmente los pensábamos, pero hasta que no corres toda la metodología te das cuenta que requieres documentar muchas cosas. Entre las cosas que logramos documentar, primero es el primer libro que te decía, que fue editado por la Universidad, auspicio de este mismo proyecto, es decir, con todos los derechos del COPOSIT, del CONACYT. Y luego después se generan 6 documentos, 6 pequeños libros de lo que definimos como tendencias tecnológicas. Así como te platiqué la anécdota de la insulina, tuvimos que documentar los sectores que se identificaron, de dónde vienen, hacia dónde van, y luego después, unas que defines esa macro tendencia, claro, que existe dentro de la región y cómo lo puedes empezar a involucrar. Es decir, lleva un proceso de revisión metodológica, de revisión de tendencias bibliográfica, de patentes, de todo lo que implica el análisis de una tendencia tecnológica. Es complejo, ¿no? Si lo quieres ver así, cada documento de esos es un pequeño documento de vigilancia tecnológica. Si yo me hubiera imaginado todo lo que iba a salir en producción, lo que iba a involucrar en producción editorial, yo solamente concebía las 4 agendas como documentos finales, que finalmente sería ese documento de las 4 agendas. Entonces, este puro proceso metodológico nos permitió generar algo así como 11 publicaciones a nivel de libros, los cuales afortunadamente y con el apoyo del CONACYT y del COPOSIT fueron registrados ante los derechos de autor hace un momento que mencionabas. Así es, el INPI, exacto, de los cursos. Así es, fueron registrados ante el NIN de autor y por ser recursos públicos están a la disposición de la ciudadanía. Perfecto. Disponibles están en este momento en las páginas del COPOSIT, si mal no me equivoco, y están disponibles en el espacio del Cuate, en la plataforma de la universidad. Perfecto. Y si tienen alguna duda, con todo gusto pueden contactarse con nosotros a través de nuestros correos electrónicos o bien a través del COPOSIT para tener acceso a estos documentos. Insisto, son públicos y como tal yo creo que lo importante del conocimiento no tan solo es generarlo, sino compartirlo. Exactamente, clave para el desarrollo de cualquier país, ¿no? Así es, no tan solo es generarlo, sino compartirlo. Exacto. Y bueno, eso es lo que más o menos nos da nuestra primera ruta metodológica. Es decir, eso es lo que nos marca la ruta. Debo decirte que acompañado de ese gran bloque, de toda esta parte robusta de la metodología, seguimos un marco estratégico, porque si no te pierdes. Y el marco estratégico que nos marcó, digamos que la ruta a la cual tenía que seguir el proyecto, era primero la gobernanza, que te la acabo de escribir hace un momento. Se dice fácil, pero integra 5 comités a nivel de la región, integra un estatal, donde lo importante es que tengas tú en la mesa las principales voces, es decir, no tan solo la parte pública, la parte empresarial y el segmento de la sociedad. Es complejo tan solo elegir, ¿no? Tan solo convocarlos. Es decir, cuando te pones a pensar, bueno, ¿cómo le hago para convocar a todos estos actores para que tengan esta voz, esta representatividad? No es fácil. Salir a las regiones tampoco es tan sencillo. Fácil sí es. Sencillo no, porque implica mucho recorrer el estado, y son de los proyectos que te dejan muchas experiencias a nivel de trato con la gente. Claro, de relaciones, se genera hasta un banco de contactos, yo creo. Finalmente, ¿no? Y la bronca que tiene la ciencia es que te atrapa. Ajá. Y cuando te pesca un tema de la ciencia, olvídate, ya estás perdido, es decir, ya no sueltas, es algo que te enamora y no lo sueltas. No, maravilloso. Y ahorita que regresemos precisamente vamos a estar hablando pues también de estas áreas que se vinieron identificando con este gran proyecto, que bueno, si usted lo ve en chiquito, ya nada más usted podrá consultar estas agendas, y que sobre todo este es un llamado para los que recién acaban de ser electos, autoridades pues municipales también,
que sepan que se puedan apoyar del conocimiento científico para impulsar el desarrollo, bueno, pues en el trienio que va a entrar, porque son instrumentos para una buena toma de decisiones por parte de los líderes que van a estar a punto de entrar. Y bueno, ya estaremos platicando en el siguiente segmento más cerca de este gran proyecto. Y bueno, yo le quiero invitar que, bueno, ahorita que regresemos del corte, vamos a escuchar una cápsula de parte también de un gran investigador de la máxima casa de estudios, y me refiero al doctor Sebastián F. Galán Jiménez, director del Instituto de Investigación de la Facultad y Posgrado de la Facultad de Psicología. No se la pierda, tema interesantísimo, volvemos. Hola, yo soy el doctor Sebastián F. Galán de la Facultad de Psicología. Y a diferencia de lo que normalmente se piensa que hacemos las psicólogas y los psicólogos, hoy voy a presentarles lo que construimos como instrumentos de medición. Así como hay termómetros y reglas para medir diferentes cosas, en psicología también utilizamos medidas válidas y confiables para aproximarnos a un fenómeno, en este caso, la desensibilización a la violencia. La desensibilización a la violencia consiste en un fenómeno que viene de vivir o atestiguar constantemente violencia y nos va haciendo que nuestro umbral de percepción cambie, o el etiquetamiento, y terminemos por creer que la violencia es trivial, inevitable e incluso juzgarla con menos gravedad. Esto proviene muchas veces de un contexto violento, como es México, que tiene casi un 20% de las ciudades más violentas del mundo, y encontramos que normalmente ocurre violencia directa o indirecta, y esto hace, o al menos se midió en las primeras 5 características o agrupación de características según las respuestas de las personas, en una disminución de la prosocialidad, legitimación, naturalización, agrado al ver o ejercer violencia. Para construir el instrumento, primero hicimos entrevistas a jóvenes de diferentes contextos, ya sea con presencia elevada de violencia o privilegiados, en donde hubiera menos violencia, y de sus respuestas hicimos preguntas. Estas preguntas pasaron por un proceso de validación con una muestra de casi 2,000 personas, que finalmente, de 100 ítems o preguntas que se hicieron, terminaron por únicamente restar 10 que se agruparon en estas 3 dimensiones: agrado al atestiguar violencia física, agrado al atestiguar violencia psicológica y diversión al ejercer violencia. Y encontramos que efectivamente en el centro de internamiento juvenil tenían mucho mayor desensibilización a la violencia que en otros contextos. Para estos y más temas, te invitamos a que nos escribas posgradopsicologia@gmail.com. Muchas gracias. Gracias al doctor Sebastián F. Galán, director de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, vamos a estar transmitiendo estas cápsulas que de verdad muy interesante. Yo me pareció de verdad muy relevante el por qué cada vez somos pues menos sensibles a la violencia, ¿no? Como que decimos, ay, mira, un muerto, ¿no? Ay, cara, pues no, creo que sí hay que estar conscientes de eso y saber pues precisamente cómo la ciencia, cómo el conocimiento pues mide estas variantes en el comportamiento humano. Y bueno, regresando, precisamente estamos platicando con el maestro Braulio García Martínez. Un saludo a todos los que están sintonizando ahorita Coposit Radio. Él es director del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial de la máxima casa de estudios, y bueno, quienes desarrollaron, les llevó un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo les llevó todo el proyecto de cuando empezaron la convocatoria y todo, hasta cuando aquí está impreso, maestro? 2 años. 2 años. Desde el trabajo previo hasta el cierre final, 2 años. Estamos hablando de un trabajo de 2 años, que uno dirá, fácil, pero es un rollo, porque convocar a la gente, juntarlos, y bueno, sobre todo esta parte en la cual me gustaría entrar, que es, y en palabras de alguna manera populares, es decir, bueno, ¿cuál es la vocación de cada región, ¿no? ¿Qué áreas se identificaron con respecto a cada región? También para aquellos que nos estén escuchando, bueno, pues si hay que impulsar esta línea de negocio, ¿por qué no? Pues ya nos están diciendo que hay que impulsar tal o cual área, la minería, el agro, la automotriz, en determinadas regiones, porque ya lo identificaron. Hablando un poco de esto, ¿qué refleja cada región en cuanto a las áreas que ustedes identificaron? Mira, primero yo creo que tendríamos que recordar nuestra premisa fundamental. Claro. Que estamos hablando de tecnología e innovación. Es decir, ciencia, tecnología e innovación es nuestro enfoque principal, porque podemos encontrar otras áreas de negocio muy importantes, pero que no forzosamente implican
el potencial de del conocimiento, sí. y además Claro. del conocimiento y la disponibilidad del mismo en cada una de las regiones. Exacto. Que de hecho son una de las críticas que encontrábamos que se daban a la Agenda 2014. Ujú. Pero bueno, mira, identificamos 6 áreas del conocimiento o 6 tendencias tecnológicas. Ya. La primera, creo que por proceso natural, automotriz. De hecho, uno pensaría en San Luis Potosí, dices automotriz. Ujú. Aunque mucho está condicionado a la zona centro, también habría que ver que en el altiplano tiene potencial automotriz. También hay potencial. También hay potencial dentro de lo que es el conocimiento. No tan solo en la parte productiva, en la vocación productiva, sino en lo que tiene que ver con el conocimiento. Segundo, la parte agroalimentaria, que esa es muy peculiar porque yo casi diría que es transversal. Ese sí es para todos. Para ¿no? todo el estado, aunque Pues, cada región tiene su propia vocación. ya. Es decir, tiene sus propios potenciales. La parte logística, que ese sí es muy transversal, yo diría logística, casi te diría el corredor de la 57. Claro. Sí, carretera panamericana. La ¿no? Panamericana, y Claro. yo le incorporaría el famoso eje transoceánico, lo que es la conectividad de Altamira, Ujú. Tamaulipas, Acá Tamaulipas. con Manzanillo. Ya. Sí, Con el Pacífico. Sí, ese eje que recorre todo el estado. Y bueno, aunque nosotros siempre hemos visto a San Luis como el centro del país en términos de logística, creo que hay que focalizar en qué y por qué. Exacto. Es decir, Sí, darle ese sustento, ¿no? No es nada más por aquí pasa el tráfico. ¿Por qué razón? ¿O qué es lo que necesitas? La industria química, que también es una vocación muy transversal. La minería, que la vemos concentrado básicamente en 2 regiones, el altiplano norte Ujú. y la zona centro, y un poco en la zona media. En zona media. Bueno, yo la verdad desconocía, digo, si hay todavía ese potencial, ese capital. Está evolucionando. Minería en la zona media. Minería en la zona media, pero claro, no estás hablando de metales ni de piedras preciosas. Ajá. Estás hablando de otros componentes pétreos. Ya. Es decir, si quiere, acuérdate Sí, que otro algo, tipo de acuérdate que algo productos. que se requiere para desarrollar ciertas regiones son materiales. Claro. Y buena parte de esos materiales los encuentras en la zona media. Ah, qué interesante. Sí, Qué interesante. y hay que ver cómo puedes desarrollar. Nomás que Claro. la gran diferencia es de que en la zona media no encuentras a las grandes empresas. Ujú. Es decir, sí encuentras a algunas mineras de corte aquí en el estado, pero encuentras pequeña minería a nivel familiar Ya. que tiene un potencial Y que hay importante. potencial precisamente Ujú. ahí. Y bueno, indiscutiblemente el último sector, y eso porque va en orden alfabético, Claro. Para no perdernos, ¿eh? sí, es el turismo Ya. Que es importantísimo. en también. todo el estado. Ahí sí se fue parejo. Es decir, ese sí lo encuentras muy focalizado en las 4 regiones. Cada región tiene su propia historia del turismo. Así es. Sus Sus particularidades. Sí, cada región tiene sus propias historias del turismo. Creo que en términos de la zona centro, es algo que tenemos ya muy establecido. Así es. Pero si quisiéramos hacer, y deja algo nomás así como una pequeña cápsula antes de entrar al detalle de cada uno de los proyectos, te doy 2 visiones muy rápidas. Un atardecer en la Huasteca Ujú. son sonidos y olores, Wow. Ajá. colores, Así ¿sí? es. Pero básicamente Sí. lo puedes diferenciar por sonidos y por olores. Por olores. Un atardecer en el altiplano, no existe sonido, pero existen colores Ya. y sensaciones. Ya. Qué interesante. Son de Marco. sí. Un atardecer en el desierto es otra cosa, es Único también. además me decía, hago también otro paréntesis. Para desarrollar este proyecto participaron 2 universidades Ujú. y un centro de investigación y una empresa de consultoría. Ya. En este proyecto la universidad fue la que encabezó todos los trabajos. Hay que reconocer mucho el trabajo Claro, a la empresa, suma. la suma, ¿no? Y Claro, en eso ese es. consorcio
Yo te pondría en una primera instancia a la empresa Cambiotec, Ok. que es una de las que nos dio mucho del bagaje metodológico. Perfecto. Es decir, ahí es importante la colaboración de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y de la Universidad de la UNIT. De la UNIT. De la Ok, UNIT. saludo a toda la comunidad Sí. académica, ¿ah? de la UNIT. Sí, fueron los que participamos en este consorcio. Entonces, sí es importante cómo confluye toda esta parte. Es decir, no estamos, aunque eso parecía medio raro, ¿no? El comercial, no estamos solos, pero tuvimos una gran compañía en todo esto. Genial. Y también yo debo reconocer a nivel institucional que a pesar de que el cuate es el que lleva digamos que la paternidad El liderazgo. el liderazgo del proyecto, Es el la división de vinculación como tal Ujú. fue uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del mismo, es decir, para poder conjuntar toda esa parte, para poder amarrar buena parte del engranaje interno, del engranaje institucional, así como el poder salir a las demás regiones, porque insisto, lo difícil es convocar, convencer y hacer participar a la gente. Que se sume, porque sí, te invito y voy. Ahora sí arrastrar lápiz. Ya, a la hora No es tan fácil. Sí, entonces te digo, es un trabajo de un equipo muy grande. A lo mejor a un servidor solamente le toca ser el portavoz, pero sí atrás de nosotros hay un equipo muy Qué grande. maravilla. Y bueno, hay que reconocer mucho la gran articulación que tiene la división de Sí, vinculación como dicen, a la cual pertenecemos. Juntos que puedes llegar lejos, ¿no? Digo, solo camina rápido, pero juntos llegamos lejos. Llegamos lejos y hacemos equipo. Exactamente. Sí. Bueno, mira, este es tan solo digo, un pequeño enfoque de lo que podríamos encontrar en turismo. Claro. Demos algunas pinceladas antes de meternos a los proyectos. los proyectos como tal. Si definiéramos la zona automotriz, la parte de la vocación automotriz, si pensamos en desarrollar la maquila de un coche local, a lo mejor estaríamos haciendo algo interesante, pero no lo que requiere el sector. Ya. ¿Sí? Hay que ver hacia adelante. Claro. Entonces, lo que tienes que buscar de ese sector es hacia dónde va. Si quisiéramos hacer más eficiente el motor de gasolina, a lo mejor lo podemos lograr. Digo, ya los carros, si hace 30 años uno pensaría en un carro de 4 cilindros como un carro chiquito, ahora que vemos carros de 3 cilindros, con consumos sumamente eficientes, pues a lo mejor si pensáramos en hacer más eficiente el consumo de gasolina, podríamos encontrar algo, y sí lo haríamos con toda razón. Pero ¿hacia dónde va el sector? Claro, la tendencia que estamos hablando, pues ya esto de los eléctricos, los híbridos. Exactamente. Entonces, ¿qué requiere la industria automotriz? Si pensamos en motores, la respuesta con toda seguridad va a decir, a lo mejor sí, pero no es la adecuada. Exacto. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia qué parte de la tecnología, qué parte del conocimiento tiene que encaminarse hacia ello? Claro. Y si piensas en un vehículo, a lo mejor lo que estás viendo es una macrocomputadora que está compuesta de muchos elementos que son microcomputadores, que cada uno tiene una función específica. No tienes que ver como un sistema, no como un sistema de combustión, sino como un sistema de comunicación. Si queremos ver el turismo, yo creo que per se el inventario de los recursos o los parajes que existen, no vas a levantar un inventario de los recursos, esos ya están. Claro. Tendrías que preocuparte es qué vida tienen, si quieres que tengan una larga vida. ¿Qué necesitas hacer? Por ejemplo, uno piensa, Huasteca, y invariablemente piensas en la cascada de Tamul. Luego. La joya de la corona. Los escenarios emblemáticos. Sí, piensas en la joya de la corona, que es, a mi gusto, la cascada de Tamul, por lo majestuoso que es. Precioso. Si estás pensando en algo más cultural, pues el jardín de James, indiscutiblemente, es como meterte a un Dalí. Pero eso ya existe, eso es como tal, existe. ¿Qué tienes que hacer? Darles un equilibrio.
enfoque de sustentabilidad. De sustentabilidad. Y entonces cuando otra de las, no nomás de la triple hélice, sino que le agregas la parte ambiental y la parte social, entonces eso hace que le des un enfoque y que tienes que ver qué parte del conocimiento o qué parte del conocimiento existente tienes que incorporar. Claro. Entonces pensarías no en la creación de parajes, porque insisto, per se existen. Necesitarías definir un ordenamiento específico, pero no un ordenamiento de tipo normativo, sino un ordenamiento en términos de qué puedes hacer desde la ciencia para cuidarlos. Y ojo, además de lo que existe del manejo ambiental y del manejo social, tienes que darle otros elementos para que representen un beneficio como tal para la población y para el Estado. Finalmente el Estado, acuérdate que para que funcione esa gran maquinaria que es el Estado de San Luis Potosí, pues hay un montón de engranes que hay que hacer jalar. Sí, un sistema complejo. Y es un sistema complejo, entonces hay que irlo encaminando. Esa es parte de lo que tendríamos que estar pensando en la estructura de las carteras. Bien, ¿en qué está compuesta esa cartera de proyectos? De entrada, mientras en el 2014 pensábamos en 4 líneas, donde teníamos la automotriz, la agroalimentaria, la aeroespacial y la eléctrica y la de energía, como esos 4 pilares. Ahora tenemos 6 grandes motores. Yeah. Y además tenemos 4 elementos transversales que también hay que construir una agenda para ellos. Es lo que tiene que ver con el tema social, con el tema del agua. Importantísimo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Piensas en desarrollo económico y en turismo. Dices, a ver, la parte agroalimentaria, el ingenio, requiere agua. Pero si le das agua al ingenio, le quitas agua a los parajes. Así es. Entonces, tienes que encontrar ese equilibrio. Híjole, es multivariable, ¿no? Sí, ese es así como trabaja. Si uno pensaría en un mapa, para la ciudad de Guanajuato, tendrías que pensar en un mapa 3D. Entonces, esto ya no es algo plano, es un cubo. Tienes que verlo como la dimensión como tal. Y esos ejes, y vamos a soltar solo en el agua, esos 2 primeros son los 2 primeros transversales. Los otros 2, ¿cuáles son? Lo que tiene que ver con la energía. Y no propiamente el tema de lo que es si pongo una hidroeléctrica, si hablo de energía solar, sino que hace la energía a partir de. Yo recuerdo en alguna ocasión que me decía alguien, la filosofía de nuestra empresa en la que yo trabajo es: nosotros vendemos energía, no vendemos motores, vendemos energía. Claro, que al final a través. Entonces tendrías que pensar todo el concepto de energía como desde el punto de vista de sustentabilidad. Y por otro lado, a lo mejor uno, en lo personal, yo como baby boomer todavía, me tocó adaptarme a la tecnológica. Tecnológica, es decir, lo que para lo que nosotros era la ciencia ficción de los 70s, ahora es la realidad del 2000. Yeah. Entonces, y eso son tecnologías. Y podemos hablar desde tecnología de frontera hasta tecnología básica al servicio de la población. Y eso es lo que definimos como los TICs. Claro. Entonces, ahora sí, el gran macro resumen de las agendas sería 4 regiones, 6 vocaciones o 6 áreas prioritarias, una cartera de 36 proyectos. Wow. Y a eso le sumamos 4 proyectos transversales. La numeralia entonces la podemos resumir: 11 publicaciones, 4 regiones, 6 líneas, 36 proyectos y 4 proyectos transversales. No, pues ya hasta 2 años se me hizo poquito con esos números. No, pues lo bueno es que éramos un equipo grande. Sí, no. Sí, por eso te digo, esto no lo haces de la noche a la mañana. Claro, imposible, ¿no? Y hacerlo en un grupo de reducción tiene que ser multidisciplinario. Completamente, y regional. Exactamente. Además de eso, regional. Sí, ponerles apellido, ¿no? Ahora sí así que es, tú me vas a apoyar en tal región. Exactamente. Te insisto, aquí atrás de esto hay un equipo de trabajo muy, muy grande. Qué maravilla.
maravilla. Y bueno, pues precisamente, maestro, digo, quizá no nos va a dar propiamente el tiempo, todavía tenemos unos minutos más, pero bueno, platicar acerca de algunos proyectos que pudieran resaltar, digo, finalmente todos son importantísimos, pero algunos que usted pueda identificar con respecto a cada una de estas áreas o vocaciones que se identifican. Mira, déjatelo perfilo en elementos principales. Turismo, que a pesar de que tenemos un gran mosaico de lo que es actividad turística, podríamos encontrar elementos muy importantes. Primero, requieres una plataforma digital para la difusión y administración del turismo. Yeah. Necesitas tener a la vez un esquema de promoción, pensando no en la promoción clásica, sino tendrías que buscar cómo los organizas, cómo los integras, para pensar desde lo local hasta lo internacional. Claro. Tendrías que ponerlo esto en una red. Y algo bien importante, el turismo funciona a partir de experiencias. Lo que te describí hace un momento de un atardecer, tanto en la Huasteca como en el altiplano, funciona con experiencia. Yeah. Y la experiencia te la da el paraje, te la da la locación, pero te la dan las buenas prácticas. Entonces, hay que trabajar en esa parte, hay que documentar, y hay que documentar desde lo local. Así es. Entonces, hay mucho que hacer en términos de buenas prácticas, y todo lo que tiene que ver con las grandes innovaciones que implica el turismo sustentable o sostenible. Qué maravilla. Insisto, esto funciona para las 4 regiones, aunque cada región tiene proyectos muy específicos. Por ejemplo, en turismo te puedo decir que en el altiplano hay 2 proyectos, en centro hay 2 proyectos, en Huasteca hay 2 proyectos y en zona media hay 2 proyectos. Y no forzosamente son los mismos. Exactamente. A pesar de estar dentro de la área. Siguen dentro de esa línea. Si pensáramos en la automotriz, y si pensáramos hacia dónde tendríamos que trabajar la industria automotriz, digo, ya criticamos el motor de combustión, pero ¿hacia dónde va? Uno, tiene que trabajar hay que trabajar en varias áreas estratégicas. Lo que tiene que ver con el capital humano. Okay. Hay formación, y no tan solo si no los vamos a enseñar a armar motores, eso lo hacen las empresas, pero hacia dónde los vas a llevar en términos de prácticas, de habilidades blandas, que es otro gran tema. Enorme. Sí, y que son transversales. Y luego, ¿hacia dónde va? Decía yo hace un momento, ¿cómo funciona cómo podríamos ver un auto? El auto ya, dentro de 5 años para futuro. es un cúmulo de componentes electrónicos. Exacto. Y ya los autónomos esperan, ¿no? Así es. Y entonces estás hablando de la Big Data, ya no como el informático en su compu sentado, sino el automotriz. Sí, generando información y tomando decisiones a partir de ello. Tienes que pensar en la Big Data, en el data mining, el data analysis, todo lo que tiene que ver con información. Es decir, un gran área de análisis de información y otra gran área de desarrollo en componentes. Qué maravilla. Me pongo a pensar, solamente como una idea vaga, ¿qué pasaría si San Luis Potosí hubiese sido el proveedor del chip que tiene para la industria automotriz? Exactamente. Bueno, pues ya. Otros cantares. Y no le movemos pasar porque hay mucho. Claro. En el aspecto agroalimentario yo creo que sí hay que hacer algunas diferenciaciones. Ahí sí, digo, porque no es la misma tierra fértil la que tienes tanto en la media como en la Huasteca como en el altiplano. Claro. En la Huasteca hay que pensar, sí, en los consumos tradicionales. Yo sí pensaría, bueno, sí hay que pensar en el café, pero hay que pensar en el café hacia dónde. ¿Hacia qué queremos hacer en la industria del café? ¿Qué queremos hacer en la industria de la vainilla? Pero ojo, hay productos emergentes que funcionan en Huasteca. El mango, el aguacate, otro tipo de cultivos emergentes en Huasteca. Si pensamos eso en zona media y zona altiplano, forzosamente tendrías que pensar en agricultura protegida. De la parte de invernadero. Pero tienes que pensar es muy distinto. Sí, no es lo mismo que te vayas a Arizona y te traigas un invernadero para el altiplano o que te quieran vender un invernadero español. Tienes que pensar en qué cultivo, bajo qué manejo, bajo qué esquemas, bajo qué diseño tecnológico. Ya. Pegado a esa parte, también podrías estar pensando en el ganado menor y en el ganado mayor.
Sí puedes pensar en cabras en el altiplano, yo creo que sí, no hay que dejar de pensar en esa gran población. Claro. Que en ganado bovino en la zona media, o lo que es diferente, la Huasteca. Las condiciones son completamente Las condiciones son diferentes y la organización económica es diferente. También. La estructura del tejido empresarial es diferente en cada región. Exacto. Logística, nuevamente tendrías que ver con cuestiones de movilidad. Okay. Todo lo que implica movilidad y todo lo que puede ser el conocimiento en pro de la movilidad. Perfecto. Minería, tendríamos que pensar en cómo difunden las empresas mineras su conciencia, su parte, porque tienen mucho manejo ambiental que no difunden. Ya, y lo hacen, pero bueno, no se sabe. Y dependen tecnológicamente del extranjero en partes de componentes. Ya, importante. Y la industria química, bueno, es un apoyo transversal. Queda excelente. Bueno, pues híjole, estamos, pero clavadísimos con esta parte de los proyectos. Maestro Braulio García Martínez, director del cuarto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, felicidades, nuestro reconocimiento de admiración, y pues ya estaremos esperando todos estos resultados también de lo que será la aplicación de estas agendas regionales de innovación. Maestro, muchísimas gracias por haber. Al contrario, para mí es un verdadero placer a nombre de la universidad, a nombre de la división de vinculación, del cuate y el mío propio. Muchísimas gracias, un saludo a toda la división de vinculación de la máxima casa de estudios, y recuerde que en Composite seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica o telefónica. Sigan nuestras redes sociales. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC, en los controles Robert Alonso. Saludo a todo el gran equipo del Composite, y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composite, yo soy Edgar Jiménez. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.